Perdonen la sonrisa, pero estoy contento de volver aquí a mi lugar en este maravilloso estudio, haciendo el Provócame. Después de meses de ausencia, estábamos en algunas cositas, ya conversaremos de aquello. Pero bueno, más allá de la anécdota personal y biográfica y del infinito amor que siento de esta comunidad, que es el Provócame en el gran proyecto de 32 minutos, son días complejos, son días de análisis. Tenemos tiempo, se viene incluso el verano. No es malo, fíjate, capaz que no sea malo que sean las elecciones en diciembre, porque permite siempre aquilatar. Y probablemente eso es lo que vamos a tener que hacer ustedes y nosotros en el Provócame, en la conversación familiar del domingo, en el trabajo con los compañeros y compañeras, en fin, en distintos ámbitos, conversar, no restarse, porque hay que analizar, porque hay que profundizar, porque hay que ver no solamente una derrota electoral, sino algo que hasta hace pocos años atrás era casi impensado, que por la vía democrática, con la votación popular, además muy importante, un 58% de los votos con voto obligatorio, fuera un representante de la ultraderecha que llegara a la presidencia de la República. No es poco. Alguna vez, hace no siglos, sino hace solo 10 años, uno decía, cuando Trump era candidato, decía, ¿te imaginas un tipo como él llegar al poder? Llegó al poder y después vinieron los Bolsonaro, después vinieron los Milei y después vinieron los José Antonio Cast. Así que vamos a analizar de eso, de derrotas, de proyecciones, de todo aquello en el relajo habitual y recordando y citando una frase que el domingo en la noche dijo Janet Jara y que es una invitación, porque no es una sentencia, es una invitación a que sea cierto. Parafraseando al gran Patricio Mans, dijo, la derrota siempre es breve. De eso depende fundamentalmente de la buena conversación que hagamos acá y la capacidad de articularnos también en los próximos años. Aquí comienza un nuevo capítulo de Provócame. Empieza Provócame, querida Valeria Cárcamo. Tanto tiempo que no te veía, ahí nos hemos visto durante estos meses, pero no en los estudios del Provócame. Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Cómo es? Estoy aprendiendo alemán, cabrón. Sí, pero como esto se ve en la noche, deberá ser Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Es que es lo único que sabía en alemán. Un genérico podría ser Guten Abend. Y Schmetterling, que es mariposa. Es lo único que sé. Pero estoy así como buscando el traductor. Y soy refugiada, no me disparen, soy heterosexual. Estoy buscando todo eso. Así que hay que prepararse. Ay, porque volví a este lugar. Volvió la homofobia, volvió la lesbofobia. Ya si llevamos 30 segundos ya me empieza a dar susto porque entonces yo me relajo, me empiezo a reír, digo, weá. Y después siguen sumando ahí, yo creo, un listado como de Así 100 somos. videos. Así mío. somos. Don Rodrigo Retis, ¿Cómo está, gente? A ti no te veía hace tiempo. No nos veíamos hace mucho tiempo. Sí. Bienvenido de vuelta. Hiciste mucha falta. Vale, ¿cómo estás? Y la gente de Provócame. Nada, pues vamos a desmenuzar qué es lo que pasó el domingo desde distintas perspectivas. Yo estoy triste, pero con esperanza de que la izquierda se va a rearticular. Bueno, y eso podemos hablar ahora en este programa. Y también avisar de que es mi último Provócame y quería venir para agradecer, sobre todo, más que a Diego, a Pablo, o sobre todo a Diego, a Pablo, a ustedes dos, a Marco, pero en particular a toda la gente que vio Provócame estos 2 años donde yo participé. Mucho cariño y ese cariño es recíproco y por eso estoy acá dándole las gracias a ustedes que hicieron de este programa, en particular con la formación titular, Marcos, Vale, Darío y Retic, un agradable espacio progresista que sin lugar a dudas marcó a mucha gente. Así que muchas gracias por ese tiempo y ese cariño. Gracias, Rodrigo. Ya ahí vamos. Danke. El Marco Barraza no vino. Dankeschön. Dankeschön. Ya, Bueno, Valeria. sabe alemán porque es del Partido Liberal, digámoslo. No, porque estudié en colegio alemán. Ya, De sigamos prekinder Darío. a sexto No. básico. Pero Darío, a los sigamos, alemanes por favor. buenos, de los alemanes de izquierda. Mi colegio era alemán de izquierdas. Todos morus. No, Y sigamos. en Pedro Valdivia. Pedro Valdivia. Ahí en ¿Y Traito, dónde Juana de estudiaste Arco. tú, Darío? En Barros Luco. Yo estudié hasta los 6 años en kinder alemán en Alemania. ¡Ay, te ganó! Sí, tú estuviste en Alemania. Estudiaste en Alemania. Llegué a los 3 meses
recién Exiliado, nacido po, en el weón. exilio de mis Sí, padres. po, acuérdate, El si lo año, contó una vez. Sí, pues 74. Sí. Y del De- 74 al 80 viví en Alemania. Debería ponerle más atención a Darío. Sí, sí, sí. Siempre, Iván. No importa cuando escuche eso, siempre hay que ponerme atención. Sí, pues en Magdeburg, en la RDA, en la Alemania, República Democrática Alemana, o la Alemania comunista, como usted quiera decir, oriental, en fin, a esta altura del partido. Bueno, un país que ya no existe, como uno dice un poquito con humor negro, el país de nunca jamás, porque no dejó de existir. La reunificación en realidad fue anexión y Contemos hasta 10 en alemán, Darío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya, estamos perfectos, podemos entrar al gabinete. Estamos, Ay, ya pueden entrar a ya con gabinete. eso yo encuentro que estamos ya como Sí. en el quintil José superior. Antonio, ¿me puedes llamar? Por supuesto. Desbloquéame primero de Twitter, porque alguna vez me bloqueaste. Y eso me duele como ciudadano. Ojo. Que el Yo, José presidente- ¿Que te Antonio bloqueé? José Antonio Cast, cuando da su discurso, a mí me pareció interesante que haya dado un discurso congregador más que excluyente. Y digo, oye, qué bueno este presidente que parece que vamos a poder conversar con él. Ex Twitter y estoy bloqueado, weón. ¿Conversar ¿Desde con él, cuándo, dijo? weón? El presidente de la República me tiene bloqueado. Por favor, presidente, desbloquéeme. ¿Viste que somos diferentes? Cuando a mí me bloqueó, yo me puse contenta. Dije, No, yo también, pero una ahora, lista de ahora que es deseos. presidente no Yo- me parece muy Pero grato. me di cuenta que me desbloqueó. Ah, muy bien. ¿En serio? Sí, y no, nada, muy bien. Eso es una derrota. Es una derrota a la izquierda woke. ¿Sabéis que yo creo que... ¿A qué te tienes bloqueado? Sí, hace años. Pero, a ver, obviamente, para que entendamos, obviamente Kast no ve sus redes, tiene un community manager, es obvio, varios años, y seguramente es alguien que tiene la instrucción de bloquear a cualquiera que lo arrobe con Ya, pero como pesadez. presidente ese estatus debería cambiar. Es que ¿no? lo que te estoy diciendo es que yo me imagino Sí, pues, que en este minuto, en los próximos días, seguramente va a haber ese community manager o quien sea, va a recibir la instrucción, guayo, desbloquea, porque efectivamente, incluso hasta en términos de Contraloría, cuando asumes la presidencia, Sí. hay algún tema, incluso con estas cosas que son privadas, pero como tú tienes una figuración pública, entiendo que hay una cierta restricción, no sé si una prohibición de bloquear. Oye, yo quería leer algo que traje preparado. ¿Puedo? Ya, te voy a dar el tiro el pase. No, te voy a dar, Juega. te voy a dar el me- tiro el me pase. metí- no. Solo quería contarle a la gente que nos está viendo, estamos en el martes 16 de diciembre, vamos a entrar a analizar. Ya les decía, no vino Marco Barraza, pero más lo anunció hoy temprano. Tuvo un inconveniente, en realidad no sé de qué tipo, pero un inconveniente entiendo más bien personal o lo que sea, pero no pudo asistir y no tuvimos el tiempo para invitar a algunos de nuestros buenos amigos y amigas que nos parchan de vez en cuando. Así que vamos a estar solo los tres. Efectivamente, Rodrigo ha anunciado que deja hasta acá su participación en el Provócame. Yo siempre digo, está muy bien, se respeta, no hacemos ni un drama. Ahí lo vamos viendo también en el camino. A veces hay razones para parar, a veces hay razones para luego volver. Y también les quiero contar, si eso lo quería decir, ahí te paso el testimonio, Retic, que vamos a seguir hasta finales ahora de diciembre, ya los programas que quedan, y vamos a parar en el verano, ya enero y febrero. Los vamos a dejar un poquito, nos vamos a reordenar, vamos a pensar de qué manera seguimos, a propósito también de lo que dice Rodrigo. Así que eso es más o menos lo que está esperándonos en las próximas semanas. ¿Y va a seguir? Provócame. Debiera seguir, pues. No estoy de acuerdo. Quizás que con que No siga, estoy de acuerdo. tiene que terminar. Tiene que terminar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a mi casa a cocinar, a ponerme una burka, a aprender alemán. Todas esas cosas. Yo no tengo tiempo ahora. Tengo que buscarme un Vale, esposo. weón. Echaré de menos este humor. Bueno, seguiremos conectados por las redes sociales. No, Claro, tú- echaremos de menos tu humor, pero nos irá mejor laboralmente. Eso Probablemente. por ahí, ¿o no? Ya, ok. No, termina este programa y yo te bloqueo al toque. No pensamos igual, Rodrigo. Claro, puro hate. Oye, Ya, ahora en el va a otro. quedar. Ahora traigo un mensaje a toda la gente que ve Provócame. A ver. Y decidí escribirlo para decirlo con todos los puntos, con todo el contenido, porque si uno lo dice oralmente puede faltar algo. Y este es un llamado a la gente que ve este programa que es de izquierda, para que en el futuro sepa elegir bien. Y hablo desde la tristeza, pero también desde la responsabilidad. Hoy, con el triunfo de José Antonio Cast ya consumado, no tiene sentido seguir buscando culpables individuales ni convertir esta derrota en una pelea interna. Lo que corresponde es entender el ajedrez político que estamos jugando como izquierda en Chile. Déjeme partir despejando algo esencial. Esto no es un juicio sobre Janet Jara.
Ella ganó la primaria legítimamente, es una dirigente seria y comprometida y merece todo mi respeto. El punto no es ella, el punto es la marca política que representa. Y en Chile, como en casi todo el mundo, esa marca tiene un techo electoral estructural. Fue ayer, es hoy y será siempre. No es una descalificación, no es mala fe, no es anticomunismo. Es un dato que se repite una y otra vez en elecciones, plebiscitos y procesos constitucionales. El proceso constitucional número 1 lo mostró con claridad. Y hoy esta derrota también. El Partido Comunista es democrático, tiene historia, tiene base social y cumple un rol relevante en la izquierda chilena. Pero otra cosa distinta es liderar una mayoría nacional, porque gobernar no es solo tener razón, es poder sumar. Y aquí viene lo más difícil de decir, pero lo más necesario. Cuando las izquierdas más identitarias asumen el mando del bloque completo, lo que ocurre no es que ganen ellas, sino que pavimentan el camino para que gane la derecha más dura. Todas nuestras ideas, derechos sociales, redistribución, Estado social, se van directo al basurero si una y otra vez facilitamos el triunfo de la ultraderecha. Boric no llegó a la presidencia solo por ser Boric o por ser del Frente Amplio. Llegó porque al frente estaba Kast y porque la centroizquierda permitió construir una mayoría más amplia. Hoy ocurrió exactamente lo inverso. Kast tuvo al frente una candidata asociada al Partido Comunista y el resultado fue predecible. Esto no es una pelea entre izquierdas, es una discusión sobre liderazgo. Y la evidencia de décadas es clara. Las mayorías en Chile se construyen desde la centroizquierda, no desde los polos más duros del bloque. Si la izquierda quiere volver a gobernar, tiene que entender esto de una buena vez. No se trata de excluir, se trata de ordenar. Las izquierdas más radicales son parte del proyecto. Nunca deben ser excluidas del proyecto, pero no pueden seguir conduciéndolo si el resultado es perder una y otra vez. Este no es un llamado a renunciar a las ideas, es un llamado a salvarlas, porque sin mayoría no hay transformación y sin centroizquierda liderando no hay mayoría posible en Chile. ¿Qué es lo que digo con este mensaje que yo creo que todos entendieron? Cuando lidera el Partido Comunista y el Frente Amplio, la derrota va a ser estrepitosa, a no ser de que sea Bodanovich el próximo candidato presidencial o Gabriel Boric. Pero cuando toma el timón la izquierda radical, y esto, por favor, es un juicio descriptivo, esto yo lo he explicado varias veces, no es normativo. No estoy diciendo algo que a mí me gusta, así, este weón es anticomunista, este weón le tiene tierra al comunismo. No, es descripción. El sol sale en la mañana. Cuando lidera el Partido Comunista no hay mayorías. Es así de sencillo. Y esto no se trata de excluir. Porque mucho, y lo dije explícitamente, no es sin el Partido Comunista. No es sin las facciones más radicales del Frente Amplio. Es con todos adentro, desde la democracia cristiana al Partido Comunista. El gallo o el tipo o la tipa de la izquierda que quiera excluir, aparte de la izquierda, se está equivocando. Pero por favor entendamos, y esto lo conecto y aquí termino, con la elección primaria. Yo cada vez que fui a debates, aquí mismo lo dije, este era el resultado predecible. Y ahí estaban los románticos, no, que Janet Jara es tan buena, güey. Es como Michelle Bachelet II, tiene tantas cualidades personales. Bueno, ahí está la boleta que nos comimos 60-40. Fíjate que, a ver, pone un Yo punto, venía con todas las energías. pero está bien, pues un debate, un espacio de debate Es que político. no quería pelear al tiro. El pelea nomás. Ah, pero bueno, es el último programa, pues vale. Mira, démosle. Hay No, que pelear. saquemos los cuchillos. Porque no es nuestro problema que el Partido Liberal se haya creado para hacer campaña por Vlado y que no tengan ni una idea de dónde están parados. Porque Oye, es como, no son ni demócratas, no son ni de derecha y tampoco son de izquierda. Y hay un descontento porque al final el amarillismo en nuestro país... No, que no es amarillismo. Es que el No amarillismo... es ¿Tú me concertación. vas a decir que Gabriel Boric es una persona de izquierda radical? No. Con todos... No. Entonces, para nada. porque al final tú agarras como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Después te dice Frente Amplio Radical, a excepción que sea Tomás Bodanovich. Ahora dices que Boric Lo que no pasa, es lo que pasa un vale, radical. que yo se lo Pero he acá- dicho en todos los tonos. Ustedes tienen la decodificación de la problemática social, la tienen equivocada. Tú y yo, el Frente Amplio, el Partido Liberal y el Partido Comunista y toda la izquierda parte de un diagnóstico común. El país y el mundo es muy desigual y se requiere justicia social, se requiere redistribución, se requiere Estado más presente. Pero ustedes esa tuerca no la calibran bien. Haciendo una analogía, una perilla antigua de una radio de 0 a 10 el volumen, ustedes la ponen en 10. Ejemplo concreto, terminar con la AFP.
No, weón, no hay que terminar con la AFP. Lo que había que hacer era incorporar un pilar de redistribución bien puesto y de justicia intergeneracional donde algunos paguemos a todos. Y ustedes decodifican mal y no más AFP. Boric alguna vez lo dijo como presidente. Yo terminaría con el capitalismo. Bueno, los estados de bienestar, ¿vale? Los estados de bienestar, hacia dónde apunta la izquierda democrática en el mundo y la evidencia empírica de la historia de la humanidad, son todos capitalistas, man. Pero no son neoliberales. Las izquierdas radicales confunden capitalismo con neoliberalismo. Y ahí todo lo que sea mercado, cuando dicen, no, y se equivocan en esa ecuación. Los países más desarrollados del mundo tienen un estado así de fuerte, que es lo que yo quiero, así de cobro de impuestos, pero tienen un mercado así de libre, también. Eso es lo que nunca han entendido los del Partido Comunista y alguna facción del Frente Amplio. Y es lo que tampoco nunca ha entendido la derecha radical, que uno aboga por un poquito más de Estado y te dice, usted es comunista. Eso es lo que yo pienso formalmente. Y si mi partido es chico, sí, el más chico, pero yo le gané a tu candidata de Boric y a tu candidata de Bodanovich, le gané a las dos. Pero Rodrigo, el Frente Amplio es la bancada más grande de izquierda. Está bien, los felicito por eso. Mira, el Frente Amplio es la bancada más grande de izquierda y el Partido Liberal estuvo a punto de que se disuelva su partido. Sí. ¿Qué le hace más sentido a la gente? Porque yo podría incluso decir, en los 17 parlamentarios que ganaron y los 2 senadores que ganaron también del Frente Amplio, le ganaron a tu candidato. No es la idea. ¿Tú sabes por qué? No es la idea, porque la construcción... Rodrigo, la construcción es ideológica de los partidos políticos y ustedes también tienen que desarrollar esa semántica. Yo puedo ser, por ejemplo, del Frente Amplio radical, pero aún así convivo en el mismo partido con Tomás Bodanovich, con Macarena Ripamonti y con Gabriel Boric. Y podemos tener tesis distintas, pero en el momento final nos alineamos con las mayorías. Porque yo recuerdo perfectamente, Rodrigo, que tú estabas dando por perdedora a Janet Jara públicamente. Sí. Y aunque yo pudiese pensar que era así, yo me cuadro porque sé cómo juegan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación te controlan. Entonces, si tú no entiendes eso, ideológicamente en el fondo, de que el país está absolutamente manejado por los medios de comunicación, porque, bueno, el 11 de marzo, pero es porque es contra el sistema capital, pues. Porque el 11 de marzo tú no vas a ver más delincuencia. Tú vas a ver farándula y te van a adormecer de nuevo. Si tú no tienes una crítica y un análisis y la construcción de una tesis, no de acá a las próximas municipales, de acá a 12 años. Ya, pero vale. Es que esa fue la apuesta del Frente Amplio. Comparto en un 90% lo que tú estás diciendo, pero una cosa es los principios que tenemos como progresismo, las ideologías que tenemos como progresismo, con bemoles más, bemoles menos, y otra cosa es el ajedrez, ¿vale? El ajedrez de la toma de decisiones en política, donde cuando tú vas por el todo, no porque no sea deseable ir por el todo. Si tú me preguntas a mí, en una sociedad deseable, todo el proyecto constitucional, era deseable. Pero el ajedrez político me debe haber permitido comprender a mí, y es a donde apunto ahora con tu comentario, que comparto el 90%, es... Bueno, si no sabemos mover las piezas, por mover las piezas, por ejemplo, era sacar sistema de justicia de la Convención 1. Por mover las piezas era elegir a una candidatura como Vinter Otoa que iba a ser más competitiva que Janet Jara en segunda vuelta. Si no sabemos jugar ese ajedrez, todos los principios que tú buscas y que yo también busco se van al tacho de la basura, porque ahora José Antonio Cast salió. Y el guan que va a reversar. Entonces, no tan solo es purismo ideológico de principios y de razones progresistas, sino que este es un juego que hay que saber jugar. Y creo que será mi matiz con lo que tú estabas diciendo. Pero ¿tú crees realmente que en algún momento la derecha en este país, y no digo la derecha ideológica, estoy diciendo los poderes grandes y fácticos de este país, que construyen el sistema capital y que protegen la Constitución, iban a permitir que un grupo de revolucionarios cambiaran la Constitución? Está muy buena esta discusión. Y antes de darle el paso a Darío, porque me tenga que tiene mucho que decir. El Darío volvió y no tiene nada que hacer. Vale, yo comparto contigo totalmente. Sobre todo, bueno, mi discurso en materia de delincuencia. O sea, yo fui a la Universidad de Chile, a la radio el día de la elección, y ahí estuvimos compartiendo harto este punto. Cómo las noticias de televisión inciden en la sensación de inseguridad, donde la sensación de inseguridad es 9 de 10 y la victimización es 1 de 10. Pero es una batalla que no hay que elegir, weón. Yendo a la analogía del ajedrez. Yo para ganar una elección mayoritaria
Yo no puedo salir diciendo, es que los medios de comunicación... O sea, puede ser mi argumento secundario explicativo aguas abajo, no mi argumento principal. Porque lo que voy a hacer es espantar de inmediato a mucha gente de centro y de centro derecha que necesito para ganar mayorías. Porque mucha gente de centro y de centro derecha vota por nosotros cuando hay una opción que le parece más razonable que José Antonio Kast. Por ejemplo, Boric ganó, y esto lo dije ahora, no porque haya sido Gabriel, no porque haya sido del Frente Amplio. Gabriel Boric ganó porque tenía al frente a un weón que le generaba temor a una inmensa mayoría de la población. Ahí hay un punto importante. ¿Qué pasó ahora? A este gallo que le genera una inmensa mayoría de temor a la población, yo tenía que explicar, bueno, yo en sobremesas de gente pituca y no pituca, es que sabe que la candidata, puta, no es comunista porque su programa es socialdemócrata, está del Partido Liberal al Partido Comunista. Pero la gente que no es politizada, que es este porte, o sea, la inmensa mayoría del país no es politizada. Suelo decir Sale, que hay un weón, punto importante. milita en el Partido Rodrigo, Comunista. hay un punto importante. Que una cosa es querer construir mayorías para ganar y otra cosa es vender tus principios y intentar cambiar para caer bien. Esa es una por eso, ecuación que hay que pero, saber Rodrigo, jugarla. por eso nosotros somos de partidos distintos. Porque a mí, por ejemplo, yo no voy a ceder ningún porcentaje por hablar aborto 3 causales. No, si no es lo que soy. Entonces... A eso voy. Cuando uno Nadie tiene que está verse, diciendo que no hay que... No, pues, porque no, tú me vas a decir... las batallas, Tú me vale. vas a decir Llevo que la un ejemplo centro-izquierda... Tú me vas a ejemplo concreto, Convención 1, Sistema de Justicia. ¿Para qué? Pero ¿Pa si me qué, vas a weón? decir ¿Para qué metieron que Sistema la de Justicia, centro- cabrón? Yo iba a debatir esa weá y me cerraba los ojos. Me sacaban Sistema de Justicia. Y decía, ¿quién chucha se le ocurrió meter esta weá en la puta convención, weón? Todos los argumentos de Estado Social de Derecho, que es hacia dónde el diagnóstico dirigía el timón del buque, a dónde había que moverlo, me metía al sistema de justicia y yo tenía que explicar, no, es que, weón, si me choca un mapuche, weón, en la Alameda, ¿quién me va a juzgar? No, es que sabe que, puta, parece que... No, weón, esa weón no se tiene que hacer. Jueguen ajedrez, gente de izquierda, progresistas, ustedes, los que ven este programa, sepan jugar a la política de la toma de decisiones para maximizar la opción de que nuestros principios estén corriendo en la ruta del poder. Porque nuestros principios, si no corren en la ruta del poder, que es lo que va a pasar en estos 4 años, nos vamos a ir al carajo y vamos a retroceder todo lo poco que hemos avanzado, weón. Yo creo que si estás en una regla del juego, es donde las reglas las pone la ultraderecha, porque fue constituido en una dictadura, y juegas con la derecha, la izquierda va a perder siempre. Pero también tienes que ver de dónde tú das este discurso o esta conversación también, porque somos de realidades distintas. La centro derecha, te lo puedo asegurar, jamás va a votar por mí. Jamás. ¿Por qué? Porque yo no soy de la centro derecha y porque también nunca les va a hacer sentido las cosas que yo digo y creo. ¿Pero tú crees que no votaron por algunos de centro derecha por Boric el 2021? Porque Boric es diferente a mí, pues. Si eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que yo, una persona abiertamente de izquierda, abiertamente de las diversidades y abiertamente feminista, lo que ellos dicen feminazi, jamás van a votar por mí. Pero ahí te tienes que preguntar, ¿por qué yo soy así? Porque mi realidad es muy diferente a la tuya, Rodrigo. Cuando tú hablas, por ejemplo, cuando tú hablas del juego de ajedrez, obviamente van a haber políticos que pueden bajar las banderas del feminismo para ceder y para poder ganar. Si tu objetivo en la política es ganar, vaya y compita y ceda y amarille en el discurso. Está bien, pero yo no lo voy a hacer porque yo crecí viendo otros liderazgos como Gladys Marín, como Lemebel, que nunca, y aspiro a ser algo así, pero que nunca se vendieron. Está bien, entonces, pero ojo que es que te concedo todo el punto. Porque yo no estoy diciendo que las convicciones deben ser guardadas en el cajón necesariamente. Yo lo único que estoy diciendo es dar un argumento a la gente que nos ve, que tu argumento le puede hacer sentido como el mío también, y que ellos sean los que definan, los que decidan. Y eso. Estuvo bueno el intercambio. Yo escucho, muchas gracias, iría por ver Provócame. Mentira, eso que lo defina la gente, no se den color porque descuidé un rato y yo no lo interrumpí. Mira, yo leía con atención, o sea, escuchaba con atención lo que leía ahí, Rodrigo. Mira, voy a despejar todo el hate implícito a la ex candidata Janet No, Jara. a la ex candidata, al Partido Comunista. No, descriptivamente. No le tengo mala, weón. Tengo a Marco, Pero es amigo sí. mío. Pero ¿cómo no nos damos cuenta de que perdimos porque... Pero en tu planteamiento dejaste claro que fue un error, que ella no tenía que ser la candidata. Totalmente. Tenía que ser una candidatura que apuntara hacia el centro. Quiero despejar ese hate. No me voy a enfocar en eso, eso es lo que quiero decir, porque quiero tratar de... Por eso me quedé callado también, tratando de pensar un poco más analíticamente. Yo creo que desde mi perspectiva tú cometes un error que es grueso y que es importante si es que estamos de acuerdo. Es que de alguna manera estáis pensando en la política electoralmente.
Entonces, esto no debió haber pasado porque electoralmente no nos daba el rendimiento, Sí, no era la sí. candidata mejor, etc. Ese es el foco, exacto. Ya, es que yo creo que ese es el problema. A ver, argumentame. A ver si me cambio de posición. Lo he dicho en distintos espacios. Siempre es medio raro decirlo recién terminadas las elecciones cuando además obviamente tuvo un rol en el equipo de campaña de Janet. Pero una de mis características es que soy transparente, digo lo que pienso, con cámara apagada y con cámara prendida, y me gusta eso, asumo incluso los costos que eso a veces en la vida me lleva. Y por lo tanto, esto lo he dicho hace 6 meses, hace un año y medio, hace 2 años. El próximo gobierno va a ser de derecha. No es que lo diga yo. Había muchos elementos para señalar eso. Por de pronto, elementos objetivos como las encuestas. Cualquier encuesta que tuviera ahí, desde hace más de 2 años, la suma de las distintas alternativas de derecho le daban cancha y titulado a cualquier otra alternativa. Uno ponía a Bachelet, ponía a Tomás Bodanovich, ponía al que quisiera. Lo iba poniendo Carolina Toá, Jadwe, Janet Jara, ni siquiera aparecía hace un año atrás. Al que pusiera, ya. Y por lo tanto, efectivamente, uno notaba que había una mayoría. Los indicadores de aprobación del gobierno, sean los que sean, se mantienen, supuestamente está en torno al 30%. Yo creo que en realidad es menos, porque creo que en general ese tipo de encuestas tienden a ser incluso más... Ese tipo de encuestas no te la responde el que fue a votar finalmente obligado y votó súper despolitizadamente. No te contesta encuesta. Por eso hay una cierta interpretación, por ejemplo, que la votación de Parisi estaba muy subrepresentada en las encuestas porque no llegaba a un cierto público. O sea, tú te decías que pusiera el que pusiera y se iba a perder igual. Por supuesto, electoralmente. Evidentemente, no cuando conversa uno... con las últimas elecciones, esa tesis. ¿Qué últimas elecciones? La parlamentaria fue 50 y 50, la municipal fue más para la centro-izquierda que para la centro-derecha y la derecha, de hace un año atrás. Sí, pero lo que la gente se pronuncia en cualquier elección que es mucho más local, obviamente es distinto, porque se abre, sobre todo en el tema de las gobernaciones y de las alcaldías, que tiene una variable transversal, tiene una base política, digamos, partidista, pero después tiene muchas otras variables, buenas gestiones, sobre todo en las comunas más pequeñas, etcétera. Y sumar que la derecha no fue en unidad. Pero el tema, digamos, de... Pero que efectivamente... sí, te encuentro que es un punto muy importante el que estás diciendo. Y por eso yo creo que el análisis que tiene que hacerse es político. O sea, ha terminado un ajuste electoral. Y yo creo que hay que hacer los análisis electorales. Yo, fíjate, esto se pregunta mucho. Oye, qué autocrítica. Mira, yo creo que a veces esa discusión es un poco como ramplona. De hecho, yo siempre prefiero al que me hace la pregunta, prefiero decirle, a ver, cuéntame tú, ¿qué cosas viste que estuviera mala? Para ver si efectivamente yo más desde adentro te digo, tienes toda la razón, o no, o esto sucedió por tal cosa, o dame, qué sé yo, ¿qué tú habrías hecho distinto? Esto uno se lo puede preguntar a alguien que comparte la campaña de Janet Jara o incluso a un observador neutral, imparcial, pero que le gusta mirar la política. Tal como yo podría, por ejemplo, opinar, y lo hago de repente, ¿qué cosas podría decir? Me parecieron que lo hizo bien la campaña de José Antonio Kast, qué cosas mal, o de París y de Kaiser o de quien sea. Entonces, hay una discusión que uno puede hacer electoralmente. Pero aquí lo que hay es un tema político. Y de hecho, a mí me parece que lo que hubo el domingo fue una derrota electoral previsible. Me parece que no fue una dura derrota electoral. Lo que sí se puede transformar, sí, pero incluso es que, ¿sabéis qué? Yo creo que no es tan relevante la votación de segunda vuelta. Esto yo ayer lo planteaba, estuve en varias entrevistas y me voy a dar un par de días. Voy a pasar por varios medios para un poco cerrar este rol que tuve siendo parte de la campaña, entregando ya mis impresiones personales, pero obviamente haciéndome cargo desde ese lugar. Y una de las cosas que yo decía es que a mí me parece que la votación que importa en estos casos es la de la primera vuelta. O sea, esa es tu votación. Después justamente lo otro era lo previsible. Porque en general en eso, o sea, con José Antonio Kast vamos a cumplir 24 años de presidencias pendulares. 6 presidencias seguidas. Bachelet, Piñera, Boric, Kast. Pendular, ¿ya? Y eso es un ciclo, además, es una lógica bastante contemporánea que tiende a darse mucho. Pero aquí en Chile está súper instalado. Entonces, eso me parece medio previsible. La votación de Janet Jara, a ver, sacó 3,5 millones de votos en primera vuelta. Sacó más votación, no es que esto sea mecánico, porque ahora hay voto obligatorio. Pero ojo, el voto obligatorio no es que en las votaciones voluntarias la gente no pudiera ir a votar. Era que ahora hay un incentivo para votar, un incentivo negativo, que es que si no te multan, claro, o te pueden multar. Incentivo económico. Efectivamente, y por lo tanto eso sube el padrón, lo hemos demostrado. Parece que ese incentivo opera eficazmente. 3.400.000 y tantos mil, 3,5 millones. Lo mismo que sacó Boric en primera vuelta el 2021, no, sumado más no, Proboste, más no. Marco Enrique. Sí.
Estoy sumando. pero ¿por qué? Meo, Pero, 534.000. Disculpa, perdona. Boric, 1.800.000 y Proboste, 600.000. Ya, pero lo que yo no entiendo es por qué tú sumas así mecánicamente. Porque Janet Jara ahora caminó sola en la izquierda. Po. O tú vayas a contar a Meo y a Arte, que pesaban menos que un Candy. Pero subió 5 millones. Pero análisis de primera vuelta. pero déjame. Sí, sí, sí. Tú decís que pesan menos. Harold Mike Nichols pesa menos que un Candy. Meo pesa menos que un Candy. Pero si sacaron Arte- ¿cuánto? ¿Dos puntos? Bueno, pero eso es ex post, po. Sí. Y Harold no podía sacar 10 Ya, puntos. pero tú querés comparar, Pero tú querés comparar a Jasna Proboste el 2021 con Gabriel Boric, con Meo compitiendo bien, con Janet Jara caminando sola en primera vuelta ahora. Pero ¿por qué tú la haces caminar sola? Porque todos los de izquierda fuimos a votar por Janet Jara. ¿Y por qué no fuiste a votar por Harold Mike Nichols? Porque soy progresista, po, hombre. Si hubiera sido... La pregunta es, ¿quiénes del 2021 votaron por Boric? ¿Solamente o no? O sea, se repartió la Disculpa, izquierda en tres en el 2021. Tú siempre asumiste que si Janet Jara era la candidata única de la coalición, ¿tú ibas a votar por Janet Jara? Sí, claro. No, en este programa dijiste que no. ¿Que no iba a votar por ella? Sí. No. Tú dijiste que no podías votar por una candidata Darío, comunista. No, mira, yo... ¿Antes de la primaria? Yo nunca... Yo siempre dije que yo soy progresista, que yo iba a votar por Janet Jara. Yo voté por Janet Jara en primera y ahora en segunda vuelta. Lo voy a buscar. Pero por supuesto, Ya. ¿cómo te iba a decir que no, Ok. Darío? Ya, lo que yo... Mira, Pero te estoy diciendo que tu tesis, al Ya. parecer, no es tan así. es que lo que quiero plantear es lo siguiente. O sea, a mí me parece que lo que hay que buscar, las derrotas de este mundo, que es un mundo amplio, que piensa distinto, etcétera, hay que ir a buscarlas a la política, no a las elecciones. Las elecciones son un efecto de lo que está pasando y que además nosotros acá en esta mesa, esto lo venimos analizando los 2 años que llevamos un poquito menos haciendo este programa. Venimos analizando esos elementos y cómo se va metiendo la derecha y cómo van apareciendo ciertas cosas que parecían brutales hoy en día a través de las redes sociales incluso terminan siendo atractivos. Cómo los modelos, o sea, este fenómeno global de las cosas que dice y que hace Trump, que dice y que hace Milei, y que efectivamente no todos los países son exactamente iguales, pero empieza a empujar en esa dirección. Entonces, yo creo que hay que ir a mirarlo ahí. Entonces, lo que yo digo, Rodrigo, es que a la hora del análisis, si volvemos al análisis, chico, primero tiene una pequeña, no es deshonestidad intelectual, tiene un problema formo muy complejo. Espérate, porque tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú le dices a cualquier actor político, militante comunista o militante republicano, tú le dices, mira, Tienes un techo electoral. tú puedes Esa es mi participar. tesis. Entonces, pero a estos niveles no puedes llegar. De partida, la votación de Janet Jara, incluso con la suma que tú haces, te demuestra exactamente lo contrario. Una de las cosas, me parece, que deja como legado Janet Jara, no sé ni siquiera si a ella le interesa, es que efectivamente uno ya no podría decir mecánicamente un comunista no puede ser candidato. Puede serlo, y está muy bien, tal como un republicano también, y la ganó. Un republicano nunca iba a ser presidente de la República. Se necesitó 2 elecciones para que lo fuera. Hasta que le pusiste un comunista al frente. Perdón, ¿y si le ponía ahí a un PPD al frente o un liberal al frente, eso no se iba a producir? Probablemente no en la magnitud que se produjo. Ya, es que ahí es donde yo digo que es muy raro eso. O sea, de hecho, es un comentario que tiene... ¿por qué no? Pero espérate, perdona. ¿Por qué no podemos porque es un- reconocer no, que hay marcas porque hubo una que primaria. tienen un techo electoral? Pero ¿por qué tú... O sea, a ver, uno opina lo que opina, aunque el otro opine distinto, pero yo creo que para que la conversación política pueda fluir, uno no puede... Tu argumento no puede anular per se, sin ninguna evidencia empírica, el argumento del otro. O sea, tú dices, mira, no puede ganar. Bueno, ganó una primaria. ¿El Partido Comunista no tiene techo electoral para elecciones de presidente? Yo creo que ningún partido tiene ni piso ni techo electoral. Bueno, yo creo porque que sí. efectivamente, o Que sea, la porque, gente juzga en su casa con los resultados de la vista. o sea, 7 millones un candidato republicano en segunda vuelta. Le pusiste un comunista al frente. Oye, ¿cómo no cachamos? ¿De Pero- dónde salió? Este país es... Pero entonces... Injustamente el Partido Comunista, porque yo lo he dicho también en este programa, ha jugado las reglas del juego democrático, ha tenido un rol preponderante desde la vuelta a la democracia. O sea, perdona, la candidata comunista, yo creo que en realidad fue una candidata de coalición. Uno de sus méritos fue justamente desde el primer día ponerse eso y trabajar muy activamente. Y por eso yo creo que logró lo que logró, pese o por, cada uno tendrá que calificar su militancia. Pero lo que quiero decir es, a mí no me interesan mucho los votos en segunda vuelta, pero si queréis poner esos términos, sacó, o sea, 5.200.000 votos en segunda vuelta. Es, en toda la historia de la democracia post-90,
la segunda votación de todos. Sacó más votos que Sí, todos los pero- anteriores Pero presidentes. con voto obligatorio porque era la única del progresismo y está bien que haya Bueno, sido pero así. tenías que cruzarle una Pero marquita. po. la pregunta es por qué un pinochetista, weón, que no comulga con los derechos humanos salió presidente con la votación más alta de la historia de Chile. Po. O sea, la respuesta a eso es porque el que tú Porque el creías que tenía- podía ganar... Pero si es la misma explicación al revés del 2021. ¿Boric tú crees que ganó porque Gabriel Boric, weón, y el weón es puta, todo Chile lo ama? Yo lo quiero mucho y creo que fue un gran presidente y me encanta a mí como político. Pero el weón no salió porque es Boric, weón. Salió porque al frente tenía a Kast. Esta weá es lo mismo al revés. Boric salió electo En ese año porque segunda la izquierda vuelta y en tenía las mayoría. elecciones presidenciales, la mayoría del país vota por descarte, no por asociarse a un programa político. Pero es que mira, si todo podría funcionar, pero lo que es raro y es un poco complejo de seguir conversando, es que tú llegas a un punto en que no hay nada que argumentar. O sea, sales de la discusión política y llegas a un tema fundacional. Mi tesis Porque es, en el fondo tú dices... hay marcas que tienen techo Mira, electoral. perdona. Que también va y con esto termino, perdona. No. Y que va a depender con quién está al frente también. Porque hay marcas al frente que también tienen techos electorales. Una candidata. 2021 nos muestra un caso, 2025 nos muestra otro. Una candidata No, que tiene siento carnet, que- perdona, una candidata que tiene carnet del Partido Comunista saca en segunda vuelta 5.200.000 votos. Tú dices, una candidata comunista no tiene ni una posibilidad de ganar. Efectivamente perdió la elección. Y fin de la discusión. Pero otro sí le podría haber ganado. ¿Otro que quién? Que no marcaba la encuesta, que perdió una primaria. O sea, ¿quién? Entonces es imposible discutir desde ahí. O sea, lo que yo digo, Rodrigo... Puta, yo creo que es un argumento tenemos, que o sea, no les te lo- gusta. pero es es que- distinto, porque me están pidiendo casi una tesis doctoral para explicar por qué No, estoy diciendo lo que Yo estoy no sé diciendo. si eso de Quiero decir ser... si los hechos, o sea, porque en el fondo si tú me hubieras, mira, ser candidato oficialista es súper difícil. Cargas con un peso súper difícil. Muchos se desfondan. Mira, rápido. Hace 4 años atrás el candidato oficialista era Sebastián Sichel. No llegó ni a segunda vuelta. Sacó 12 puntos, 11 puntos. No llegó a segunda vuelta. El candidato oficialista. Vámonos para atrás. Siguiente elección, 2017. Alejandro Guillé, pero déjame ponerme el argumento. Alejandro Guillé, desfondado, sacó 22, 23 puntos, menos que Janet Jara, mucho menos en voto, no había voto obligatorio. Y ni con la suma de los otros, súper moderado Guillé, ultra moderado, ni con la suma de los otros candidatos, que era la Bea Sánchez y Meo, que sumaban más del 50, logró la... Vámonos, 12 años, la elección anterior, 2013. Evelyn Matei era la candidata oficialista después de Sebastián Piñera 1. Sacó 25%. Entonces, yo te miro las últimas 3, no me quiero ir más para atrás. De las últimas 3 elecciones, los candidatos oficialistas sacaron menos, mucho menos en votos, pero incluso menos en porcentaje que Janet Jara. Pero la razón por la cual Janet Jara no ganó estas elecciones, donde más probablemente nunca antes en la historia de Chile estaba tan marcado una mayoría gigantesca en las ideas y en la agenda que ha controlado muy eficazmente la derecha, que es la agenda de la seguridad, pero la razón es porque es comunista. Entonces, me queda muy corto el argumento porque hay demasiadas razones para decir, primero, que la performance electoral fue muy adecuada, fue muy justa y que pese, pues yo estoy de acuerdo contigo, que ser militante comunista es un pasivo importante, hay otros, ser republicano también, Eso. pero Pero eso... tanta vuelta le da, ese es el punto. Sí, pues, pero que en el No es fondo lo que incorporas explica la única la derrota. variable. ¿No? Perdón. Solo decir que hay algo que no me cuadra mucho en la tesis de comunista. Siento que porque es comunista es muy como superficial, es como decirlo muy... Como que uno lo escucha como los asados con la familia, ¿no? Con comunistas, entonces muy superficial. Para ir al fondo del asunto, tanto, por ejemplo, mismos proyectos, Kast, Milei, Bolsonaro y Donald Trump. Y ninguno de ellos 4 que fueron victoriosos en sus elecciones tuvo un comunista al frente. Incluso, empiezo con Estados Unidos, tuvo a Kamala Harris, que en verdad en Estados Unidos no hay izquierdas en sí, a excepción del alcalde de Nueva York, que es marxista, pero Kamala Harris es demócrata y muy del centro de demócratas, o sea, una persona de derecha prácticamente. Y aún así, sin ser comunista, Donald Trump, pero arrasó en las elecciones. Bolsonaro fue Dilma, que tampoco es comunista, es del proyecto de Lula, y ella también perdió frente a Bolsonaro, ¿cachai? Siendo la misma línea de José Antonio Kast. Y Milei, o sea, pusieron a Massa, que no es comunista, no es del Partido Comunista, ¿cachai? Y también perdió la elección. Acá... La verdad es que si es que hablamos de ideas, la extrema derecha no gana porque tiene un comunista al frente. Hay 3 otros ejemplos que eso no es así. Entonces, yo, ¿por qué lo digo? Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay ciertos datos respecto a ese análisis que no me cuadran. A eso voy. Porque al final enfrentaron a más demócratas, ¿cierto? Como del Partido Comunista en esas elecciones y ganaron igual. ¿Tú por qué, Entonces, ¿por qué creen que Frey cruzó el río? a mí me...
A mí, de eso no voy a hablar. Pero a mí, por ejemplo, no me, Pero no es me un tipo de derecha cuadra. hace tiempo, que no entiendo cuál es el problema. O sea, pero a ver, pero un momento, no. Tú ¿Quién no le quiere puedes, café? tú no Yo. le puedes pedir, Por favor. o sea, Pero para allá. ¿por qué uno debiera hacerse cargo de Yo no me voy a hacer cargo de Ya, Frey. pero no, es cambiemos que- de tema, no. porque Pero ¿cómo ya- vamos pero a si está cambiar de súper tema, interesante el Rodrigo? tema. Si Ya. está muy buena. Yo encuentro que el tema está muy bueno. Tú Ahora, pusiste el tema y el tema está bacán. sí, pero yo insisto en el punto. Creo que, ojo, con esa, yo creo que es una obsesión, porque cuando tú así, ya, pongamos cualquier posible candidato presidencial, cualquiera de los que ha estado, uno puede hacer un listado de sus pasivos, sus debilidades, algunas que pueden ser mejorables, otras que son, y sus activos. Incluso uno a veces logra que ciertos pasivos, como por ejemplo a veces tener, qué sé yo, poco carisma, le pasó justamente al mismo Frei Ruiz-Tagle el año 94, su poco carisma terminaba siendo parte de su ventaja. O sea, tú podés ver eso. Entonces, cuando tú te quedas pegado en una razón, creo que te compráis demasiado fácil un discurso que además no le hace sentido, no solo en el caso de los comunistas, sino que la ciudadanía. Y por eso te cuestiono, weón. Porque yo creo que es súper clave hacer una lectura política profunda del tiempo. Y cuando nosotros pensamos esta lógica, que en el fondo lo que está más lejos del centro es un problema y tiene menos capacidad, bueno, te cuento que la segunda vuelta en Chile fue entre una militante comunista y un militante republicano. Pero igual le doy, O sea, le doy un punto no, al, sí. al Rodrigo, porque de igual manera nosotros deberíamos tener sobre la mesa que fueron 17 años de dictadura de solo hablar Pero por bolsas supuesto. del comunismo. Entonces, la gente, Darío, le queda en el subconsciente que el comunismo es como... Es el punto. Es que cuando Pero- yo. Sí, pero es más problemático el tema de un los partidos antecedente, políticos. pero un absoluto. Quiero reiterar. Tenía el libro ahí de la Katia Araujo. Quiero reiterar desde donde me paro. Quiero ¿Dónde hay reiterar gotita? Lo estaba ahí mirando, Desde ¿no? donde me paro No hay gotita. cuando digo lo que digo. Y quiero reiterar la diferencia entre lo descriptivo y lo normativo. ¿Por qué, en general, usted y el 99% de la gente que nos va a ver hoy, cuando yo digo lo que digo, este bueno es anticomunismo y tiene una weá cruzada con el comunismo? Yo lo que digo es descriptivo, weón. El Colo-Colo es el No, equipo más grande weón, de Chile. no. Punto. Mi No obstante problema- te guste mira. la Católica o la U. El Colo-Colo es más grande. El Partido Comunista tiene un techo electoral para mayorías presidenciales en Chile. Lo definió. Punto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el techo? Lo que sacó ya en la segunda vuelta. 5.200.000. El 40%. Pero sacó más que el Frente Amplio. El 40%. Está bueno como techo. Ya, Oye, pero si tenía ahí al frente un pinochetista, weón, y nos voló la raja. pero es que, En un país que se supone que... es malo tu análisis. No tenía ahí al frente un Pero- pinochetista. pero tú no- pero- no tenía ahí al frente un pinochetista. Ya, Es bueno. que, mira, ¿qué es lo que te quiero decir? Pero tú querés seguir manteniendo de que en verdad No, el Partido no. Comunista no tiene techo electoral. No, es que a mí no me Y importa. que el 2029 No. saquemos de nuevo a Camila Vallejo, weón, No. y nos pongamos los pompones No, rojos, digamos. yo lo que No, te- en verdad no. no es comunista, weón. Mira, voy a cerrar mi argumentación en eso. Yo lo O único sea, que estoy ojalá que diciendo, no yo no gane tengo, la no primaria. tengo ninguna defensa en las militancias de nadie y no sé qué. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Por lo menos yo, cuando trato de mirar el escenario social para explicarme la realidad política en Chile, hagamos así como físicamente. Tengo así una hoja de, no sé, 50 centímetros por 30 centímetros. Y entonces en ese análisis de lo que pasó ahora, de lo que está pasando ahora, la militancia específica de la candidata presidencial, que es militante del Partido Comunista, Fue factor. está acá. No el principal, fue factor. Pero es que no, es que Y si es factor, es hay que sacar la conclusión para adelante. que hay 50 factores. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, cuando usted trae un texto bien armado, donde refuerza lo que más has venido señalando permanentemente, con toda legitimidad, siento que, porque, insisto, podría pasar al revés. Alguien podría, desde posiciones súper de izquierda, decir, el problema es que se rodeó de gente a la concertación. Porque la concertación está súper desprestigiada, los políticos profesionales, no sé qué, para qué incorporó y puso a este nombre, no sé qué, no sé qué. Y creo que si miramos el mapa, también está por aquí. Eso es lo que te quiero decir. Entonces no estoy haciendo una defensa ni al Partido Comunista, nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos que mirar la realidad. Lo electoral es lo que hay que analizar en este minuto, pero con un prisma político mucho más amplio. Político, cuando digo político, digo cultural. Cuando alguien dice, oye, nos ganó un pinochetista. Cuando tú dices eso, supones que la característica principal del presidente electo, José Antonio Kast, es que es pinochetista. Yo creo, por desgracia, lo digo con pena, que la relevancia de que él sea pinochetista quizás está en el listado de sus pasivos 10º. Y en el listado de sus activos tiene 30 activos más. Porque eso que uno dice desde aquí, es pinochetista, quizás en el ciudadano más despolitizado refuerza el que es un tipo que entonces puede terminar con la delincuencia. Lo hemos hablado. Entonces, por eso mira, si lo único que yo digo es que está bien el texto, pero siento que nuevamente pone
agarra una lupa y se enfoca en algo, que está bien, puede parecer a ti, pero me parece que ha sido tan irrelevante en esta pasada. Esa es mi perspectiva. Terminó siendo, yo creo, muy relevante. Es que aquí va a ser... Solo puedo agregar algo, pero porque solamente quiero agregar algo, meterme en la conversación. Pero agregar que yo siento que nuestra tesis no debiese ser porque Janet Jara compitió. Nuestra tesis debiese ser porque nosotros nos ganamos. Sí. Y porque, por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho en verdad como coalición? No dejar que Janet Jara, o no, el Partido Comunista no compitiera, porque honestamente, y acá va la autocrítica, nosotros tenemos que saber perder. O sea, el Partido Comunista y Janet Jara, los voy a incorporar todo, el Partido Comunista nos dio una tremenda paliza en la primaria. Hasta yo quedé impresionada, 60%. Yo quería que ganara Gonzalo Vinter, por supuesto. Pero acá va la autocrítica. ¿Qué nos faltó a nosotros para no convocar, ¿cierto?, a personas a votar en esta primaria? Y más autocrítica hacia mí cuando el gobierno está liderado por un frente amplista. Y no puedo ponerme de excusa en lo absoluto nada, porque ya llevamos sobre 10 años en el poder, en el Congreso Nacional, en municipios, etc. Entonces, ¿cuál es la autocrítica de eso? Que nosotros tenemos que volver a conectar con las bases populares de nuestro país, que son votantes, y que incluso muchos de ellos hicieron un voto castigo hacia el gobierno y se fueron para José Antonio Caz. Sí. Hay que tener también ese otro factor. Sí. Pero nuestro gran problema no puede ser que haya competido. Nuestro gran problema es que nosotros no estamos sabiendo perder, porque nos ganaron nuestros proyectos y nuestras tesis el Partido Comunista en la primaria. Y ahí es otro factor que quiero dejar en mente, porque si no hubiesen ido en masa a votar en contra de la primaria de Janet Jara. Hay que tenerlo, a mi parecer, un poco... Pero no la íbamos a dejar afuera. Lo que hizo limpiamente un Partido Comunista, que al parecer es como, wow, un Partido Comunista que va a la democracia, según la mirada, ¿cierto?, compitió limpiamente y ganó. Entonces, el problema no es del Partido Comunista. El problema es que nosotros, y digo los que no somos del Partido Comunista, no estamos construyendo una base sólida como proyecto de izquierda, porque no le estamos haciendo sentido a la gente. Yo podría decir, claro, el Frente Amplio tiene una mayor bancada, ¿cachai?, en la izquierda. Ok, pero siento que la izquierda está minorizada. ¿Por qué? Porque la derecha no fue unida. Partido Republicano subió de 14 a 31 parlamentarios. Entonces, imagínate si es que no hubieran ido ellos en unidad, hubiesen ganado absolutamente el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que nosotros primero tenemos que saber perder, y de esa pérdida nosotros tenemos que hacer un análisis. Nuestro problema en este momento, Rodrigo, no es el Partido Comunista. Nuestro problema es que nosotros no estamos ganando. Eso no es lo que yo he dicho. No, pero esa es una tesis que yo estoy analizando, porque hay que tener diferentes factores como los que he dicho anteriormente, pero no estamos ganando. Pero tú trajiste un texto donde relevaste esos temas como los fundamentales. Y quiero incorporar un elemento de guata. Sonamos, estamos hablando. Sí, aquí me van a hacer más cornetas. No, todavía. si nadie te hace nada. Pero voy a poner esta es una zona segura. Un argumento de guata. O sea, recién en argumentos de guata. Hago una pregunta. ¿Quién se mueve en un mundo más diverso? ¿Ustedes o yo? De nuevo, descriptivo, no normativo. No estoy diciendo, estos buenos son malos o yo soy bueno o al revés. ¿Pero en qué sentido? Ustedes se mueven en un mundo de izquierdas. Ustedes todo el día están con gente que piensa como ustedes. No, Rodrigo. Vale. No, Rodrigo. Yo me junto con gente de Renovación Nacional. Cambio la pregunta. ¿Quién está inmerso en un mundo más diverso de distintas formas de ver el mundo? Casi ninguno de mis clientes en mi asesoría es de izquierda. O sea, digo que me muevo en un ámbito, por supuesto, uno te ¿Y tú le hablas de política a tus clientes? Sí, por supuesto. Ya, bueno, está bien. Mi papá es voy a decir mi empresario. tesis. Voy a decir mi tesis. Rodrigo Rettig está metido en un mundo todos los días mucho más diverso que el agrario, donde la inmensa mayoría de la gente que lo rodea es de izquierda. Yo, para convencer a alguien que yo podía convencer para que votara por Janet Jara, fue un dique de contención absoluto, total e irreversible. Argumento de guata. Pero me pasó. A donde iba a hablar de política para la segunda vuelta, compadre, es comunista. Chao. Gente muy pituca, evidentemente que me iba a decir eso de manera obvia, y gente muy de centro, incluso gente de centro izquierda. Deja hacerte una pregunta sobre eso. Y de pituca también gente de esa gente con la que hablaste, baja. llévalo a base 100. ¿Cuántos de ellos votaron en la elección pasada de Kast con Boric? No sé. Todos. Bueno, sí. Ya. Ese es el problema. Ni tú, ni la Vale, ni yo, en realidad, nos movemos en un mundo tan real. Porque eso era como la mitad del padrón actual de los que están votando. Y el votante nuevo, y al votante... Pero, ¿me cachai el punto? Ya, pero ¿y el votante obligado, Darío? ¿Tú crees que no le hacía ruido? Pero
Pero no me seguís. Lo Entonces, único que votantes nuevos no politizados. te estoy haciendo solo un planteamiento. Solo preguntar. La heterogeneidad que tú señalas cuando tú estás con gente de derecha, que tiene una autopercepción y autodefinición más o menos, de derecha o de izquierda o de centro izquierda, etcétera, eso, toda esa suma es un universo acotado respecto a lo que hoy en día se expresa en las urnas. Ya. Entonces, lo que digo ahí y el es que votante obligado por eso, fue factor. También. pero por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que a mí me parece, eso ya es justamente un tema a analizar, y yo por lo menos desde ahí lo miro, creo que a ese mundo, el tema de las identidades políticas, las procedencias, etcétera, puede ser mucho más secundario. Eso me parece que es lo que hay que analizar. Ese es en el mundo en el cual no estamos empapados. Eso es lo que hace que después mucha gente se sorprenda con el 20% de París. ¿Y de dónde sale ese 20% de París? De ahí, y no solo en París, está en muchas expresiones. Entonces, eso me parece que es lo que tenía hace un rato atrás, por eso te lo citaba, el libro de la Katia Araujo. Ese tipo de intelectuales son las que necesitamos para tratar de ir a mirar, cada uno irá poniendo sus tesis encima de la mesa, qué es lo que nos falta analizar, pero desde mi perspectiva, por eso yo creo que por muy heterogéneo que sea el campo de gente que se declara de izquierda o derecha con que tú puedas interactuar, probablemente ese mundo es más bien chico respecto, digamos, al Chile real, que es el que va a definir no solo las elecciones, sino que va a definir eventualmente la marcha de la sociedad. Es esa sociedad la que el día de mañana puede generar otros estallidos sociales de otro tipo estallidos sociales como que de repente vamos y un día se linchan a 5 inmigrantes porque hubo una cosa de... O sea, esa descomposición social es la que a mí me preocupa más. Y eso creo que los fenómenos que vemos a nivel político por arriba, lo que nos están hablando de elementos complejos por abajo, como por ejemplo lo que señalaba de que haya hoy en día, con el nivel de avance que uno supone, cada vez se ponen en tela de juicio cosas que hace 30, 40 años atrás se asumían como mínimos civilizatorios. ¿Cachai? O sea, hace 20, 30 años atrás había muchas dictaduras en el mundo, pero casi todas las dictaduras se las llamaba dictadura. Hoy en día hay cada vez derivas autoritarias, algunas pocas se las señala con el dedo y las otras van pasando piola, como por ejemplo la deriva autoritaria de Bukele o la que el día de mañana incluso en los Estados Unidos podría suceder con Trump. Entonces, a eso es lo que yo digo, que yo creo que hay un fenómeno más grande, ¿cachai? Por eso digo yo que el papel es más grande. Solo preguntar, solo para saber un dato, porque no recuerdo en verdad. En el segundo proceso constituyente, ¿la votación de salida fue obligatoria? Sí. Sí, 55-45. Porque igual como que me llama la atención, no estoy dando una tesis ni nada, pero me llama la atención que al ser obligatorio y con ideas profundamente republicanas, de igual manera se rechazó ese proceso, pero sí, son procesos constituyentes. Entiendo Cito- la O diferencia. sea, si la derecha piensa de que el triunfo de Kast es el triunfo de la idea de derecha, se equivoca Es que rotundamente. es para ir desmenuzando. Hay una gran ¿cachai? frase- Como entonces se vota por el personaje, Mira, como que estoy intentando sí. analizar eso. Hay una gran frase que dice mi amigo Mirko Macari, por lo menos yo se la escuché a él y la repite con frecuencia. La oposición es mayoría. No importa cuándo escuches esto. Es verdad. Eso Siempre, es. especialmente en Chile. Por supuesto, no es una cosa mecánica. No, o sea, porque además, ojo, probablemente la oposición y la crítica al gobierno de José Antonio Kast en 6 meses más va a ser importante, va a ser mayoritaria. El punto, atención, es que la pregunta será si esa oposición será una oposición de este universo amplio, ojalá lo más unido posible, ¿verdad? O si eventualmente, no sé, por el día de mañana en realidad la oposición la lidera alguien como Parisi, que puede estar efectivamente viendo hasta qué minuto colabora y en qué minuto... O sea, lo que digo es que la izquierda tiene un desafío muy grande, porque con esta fractura en las derechas y las ultraderechas, el día de mañana incluso puede haber suficiente conflicto, suficiente farándula en ese mundo y en distintos intérpretes de ese mundo, y la izquierda empezar paulatinamente a quedar, digamos, fuera de foco si no es capaz de interpretar los fenómenos sociales. Yo creo que eso es Ojo con Mulet. complejo. ¿Qué tiempo no lo escuchábamos? Oye, nos pegamos el programa completo de esto, perdón. Pero está Pero bien, sí, pero sí, un debate hubo una de elección, ideas. pues, bueno. Está súper bueno Mira. el tema que pusiste. Sí. Absolutamente equivocado con tus respuestas, pero muy bueno el tema. Mira, Oiga, la bien, verdad, Rodrigo. nosotros Súper bien, le Rodrigo. escribimos el texto a Rodrigo, le dijimos, léete esta wea, weón, para Sí, que sea... por favor, para que subir el Para que sea- rating y Oye, todo. la gente que está viendo, los quiero mucho. No me cataloguen como anticomunista, tengo muchos amigos No, ahí. nadie te cataloga como Me está llamando anticomunista. Está sola en la casa, permiso. Ya, contéstale, contesta. contéstale, pero contéstale bajito y di que llamáis en un minuto. Dime, Dice papá. estoy en mi trabajo. Llego en 40 minutos. No, ya no podemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto?
Queda nomás, po, ¿no? Sí, queda No, nomás. sí. Ya. Pero Oye, ¿sabéis que al Rodrigo es el único que le hemos aceptado muchas faltas de respeto? Sí. Que suena el celular, sí. llama por De hecho, ¿sabéis que teléfono. aunque él diga que Una se vez va... se paró y dijo voy al baño, Sí, cáchate. ¿sabéis que hagamos una cosa? En vez de que ahora él diga que se quiere... Es porque es Sí, cuico y los echémoslo, cuicos son echémoslo. déspotas con la gente pobre. Mira, en las próximas emisiones vamos a... Yo creo que hay que seguir desmenuzando. Hay varias cositas que dejó, yo creo, la elección de... Estamos terminando. Sí, de Janet Jara, que son importantes. Ojo Kast con nos queda ojo en con el... Artés. Mira, por ejemplo, cosas importantes. Ojo, la elección, o sea, la segunda vuelta, hoy sí, pucha, pues, se podría haber perdido por menos, se podría haber perdido por más. Por supuesto, hay un factor anímico que es importante, pero en realidad el porcentaje propiamente tal importa en la primera vuelta, porque ahí tiene que ver a más cómo te fue parlamentariamente, etcétera. Parlamentariamente se salvaron los muebles, está desafiante. Mira, yo fíjate, desde una mirada más allá de las preferencias que uno tiene, yo tratando de mirar como el tablero desde arriba, me alegro mucho que partidos con gran tradición hayan quedado con bancadas respetables, desde el PC, el Frente Amplio, una gran bancada, el Partido Socialista, el mismo PP, la democracia cristiana, que estaba a punto de desaparecer. Me parece que va a ser un factor importante que pueda estar en el Parlamento. Son cosas que yo creo que son valorables y en ese sentido sirvió, no se desfondó la candidatura de Janet Jara, logró mantener la estantería y los partidos hicieron lo suyo y lograron con eso un resultado, por supuesto, modesto, pero en momentos adversariales se hizo bastante. ¿Parisi será la nueva Bea Sánchez? Porque Bea Sánchez, nosotros fuimos oposición de la oposición y del oficialismo salimos tercero, la gran sorpresa. ¿Será el Claro. próximo presidente de la República Sí. con el mismo Podría ser. de analizar? Otras cosas positivas, hizo retroceder a José Antonio Kast las últimas semanas. Sí. Tuvo que decir, no voy a tocar las 40 horas, no voy a subir la de jubilación, no, el tema, te amo PGU, o sea, ¿por qué José Antonio Kast sale con el te amo PGU? Porque de repente cachó que la había embarrado, salió fuertemente Janet Jara, digamos, como líder en ese minuto en la elección, y lo obligó a retroceder. Yo creo que esas son pequeñas cosas que a veces no te las explican los números, que son parte del análisis político general. Yo creo que es importante. Y sobre todo, fíjate, y lo digo además habiendo estado adentro, yo creo que entrega, y no es poco, en derrota no es poco, una coalición bastante unida. Uno lo vio, a mí me tocaba estar Sí, más semana a semana. Más allá de, Se de esto nota. que yo dije, Sí. y yo soy minoría dentro de mi partido. O sea, mi partido me... Sí, porque Juan Oye, Carlos es un sí. amor de persona. No, bueno, están todos alineados. Están Puro todos- Y Juan ojo- Carlos Ursúa, el presidente del Y Partido ojo con Liberal. lo que dije yo en Gran lo que tipo. dije. Dije, no hay que excluir a nadie. Si esta No, sí, ¿cachai? sí. O sea, es la regla de oro número 1. Mira, después de lo que, fíjate, termino con esto, pero quería comentarlo, porque después ya se me va a escapar, se me va a olvidar y voy a hacer que se me olvide estos meses que estuve haciendo el servicio militar en campaña. Fíjate que el día de la elección de primera vuelta, hubo partidos, de los 9 partidos formales que estaban, digamos, en la coalición, que perdieron la legalidad. Lo voy a decir, el gran público ni se enteró, porque estuvieron estoicamente. Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, ahí estuvo, jugado en segunda vuelta, porque todos sabían que no había tiempo, había que seguir 4 semanas, independiente que la expectativa era evidentemente sacando 27 puntos en primera vuelta. O sea, era evidente que era cuesta arriba, pero cuesta arribísima. Ya, estaba claro. Las encuestas al día siguiente te lo señalaban, era muy evidente. Y todos estuvieron así, jugados, generosos. Y la segunda imagen, el domingo pasado, hace 2 días atrás, en el momento de la derrota, que ya se consuma la derrota, en que uno podría decir, bueno, se acabó, muchas gracias, nos vemos. Todos arriba del escenario, desde la presidenta del Frente Amplio, del PC, el presidente del Partido Liberal, la democracia cristiana, todos arriba, y así con mucha como dignidad ante los gritos de unidad, unidad, unidad. Entonces yo digo, uno no ve la bolita cristal, vamos a ver lo que pasa desde marzo, pero yo creo que al menos termina esto con las condiciones para que funcione una coalición, digo, no sé si va a ser una coalición, no sé si es el nombre, pero al menos una sensación de unidad donde saben que además de sus naturales diferencias, que tienen que expresarse obviamente en el Parlamento y en la política en general, pero que tienen una tarea de cuidar. Hay cosas mínimas que hay que cuidar y yo creo que eso, fíjate que es algo positivo que ha dejado la candidatura y digamos la campaña de Janet Jara. Oye, gracias por todo. Estos 2 años, aprovecho de despedirme de nuevo. Gracias, Darío, por invitarme a este gran proyecto. Lo pasé muy bien, fueron 2 años muy buenos. Conocí a gente muy valiosa, como la Vale, como Marco, Diego, Pablo, la Jesús.
Y nada, pues vamos a seguir conectados, pero de otra forma. Y a ustedes que están viendo este programa y que mucho cariño me dieron, otros no tanto, pero la inmensa mayoría fue mucho cariño. Y después de este programa quizás no tanto tampoco, pero bueno. No, muchas ya te gracias, conocemos ya, muchas güey. gracias a ustedes también. Los quiero mucho y los valoro, así que sigamos conectados en las redes sociales respectivas. Mi vida toma un rumbo de nuevo a la profesión mía, así que espero que sea un buen 2026 para todos. Te queremos. Oye, después lo vemos así en principio de febrero, en el gabinete, así subsecretario, alguna weá de acá. Un giro Sería dramático muy de guión. bueno. Sería muy bueno. Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y yo Igual, dije, así. se los dije. Se los dije. Sí. Valeria Cárcamo, nos encontramos el próximo martes. Absolutamente. Y ahí estará ya Marco Barraza, que no le vamos a permitir faltar de nuevo. Muchas gracias, don Diego Cancino, Pablo Riveros. Gracias ¡Aguante, por todo. cabros! Nos vemos.